Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Danganronpa. Cada vez se unen más basados en el libro. Es bueno tenerte a mi lado. Cylon contó cientos de ovejas para pasar las noches de insomnio de anoche, pero por la mañana se veía tan renovado como alguien que acaba de tener una buena noche de sueño. Tal vez porque estaba durmiendo en una cama suave y cómoda, en lugar del viejo y caliente colchón hecho de tallos de coco que le cortaban la espalda. Cada noche, especialmente cuando se entera de que estará sentado en el auto que la madre lo llevó a casa hace unos años, sus ojos estaban emocionados y felices, como un niño que recibe un juguete nuevo, hasta que Kang se burló de él. ¿Estás emocionado de ir a la escuela en coche? Para aquellos que no toman el autobús a la escuela todos los días desde la niñez hasta la edad adulta, sin duda será muy emocionante. Sigue siendo el mismo coche hoy, aunque el conductor ha pasado de ser la madre fallecida de Kang a ser un conductor privado. El color de la carrocería también se ha desvanecido con el tiempo. Esa atmósfera aún le recuerda a Cylon los viejos tiempos y el auto todavía estaba sin aliento la primera vez que subió. Cylon miró hacia adelante y hacia atrás en el coche, como si quisiera ver qué había cambiado. Desde el momento en el que el auto cambió de marcha hasta que llegó a la carretera principal, Kang lo miró mientras intentaba no reírse, pero más que eso, a Kang realmente le gustaba su inocencia y la franqueza de Cylon sobre la alegría, la tristeza y la ira, algo que el propio Kang a veces no se atrevía a hacer. En el pasado, este era el auto de mi madre. Todos los días me llevaba a la escuela sin perder un día. El tono es débil, pero la nostalgia ha sido reemplazado poco a poco el pasado herido, hasta que se convierte en un hermoso recuerdo. Tu madre debe ser una persona muy amable. Cylon pronto lo supo, pero fingió no haber visto nunca a la madre de Kang. Sí, muy amable, más tolerante conmigo que mi abuela. Oye, la abuela ha sido muy indulgente contigo, pero mi madre es 100 veces mejor que mi abuela. Al recordar al difunto, Kang sonrió levemente. En realidad, mi buena apariencia es heredada de mi madre, ¿eh? Cylon se inclinó para mirarlo, una mirada de incredulidad. De verdad, mi madre es muy bonita. Dijiste que te gustaban mis ojos. El dedo de Kang señala el rabillo del ojo para enfatizar. Todo es herencia de mi madre. Entonces, ¿qué más heredaste de tu madre? Kang sonrió aún más cuando pensó en ello. ¿Recuerdas cuando dije que una vez ayudé a un niño en un día lluvioso? Esa es también la bondad y generosidad heredada de mi madre. Tu madre es muy buena persona. No tengo opinión, pero si decides que eres una buena persona, me opondré incluso si vivo o muero. Nunca te pongas de mi lado. Kang estiró su dedo y golpeó suavemente la frente de Cylon con un poco de fuerza. La persona que estaba siendo golpeada comenzó a gritar. Kang pensó que estaba golpeando demasiado fuerte, por lo que nerviosamente se acercó para comprobarlo. ¿Estás herido? El aliento de Cylon desapareció gradualmente cuando Kang se acercó. El aliento del oponente estaba en la punta de su nariz. Si Kang permanecía en esta posición por unos segundos más, su otro lado de la mente no estaría cuidadosamente expuesto y lo descubriría. Al mismo tiempo, cuando Cylon captó la mirada profunda fija en su frente, de repente se dio la vuelta y estiró el dedo para vengarse. Pero debido a la desviación, Kang recibió un fuerte golpe en la cabeza. ¿Me estás tomando el pelo? ¿No es porque te burlaste de mí primero? ¿Tus dedos están hechos de piedra? Mi cabeza está a punto de romperse. Es una broma. Entonces, déjame tratar de darte una palmada fuerte en la frente. Bien, pero tienes que dejarme hacer lo mismo otra vez. Es un truco. Ambos crean venganza hasta que las risas llenaron el auto. Un largo tiempo de crecimiento les hace olvidar su juventud despreocupada, pero no se dan cuenta de que poco a poco se van uniendo, ni siquiera de que, si se vuelven a separar, podrían seguir viviendo felices como ahora.